Presenta necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Ministerio Palabra Viva y Eficaz de la Ciudad de Ventura presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que disfrutas la palabra de Dios, la Biblia hoy. Bienvenidos nuevamente, decíamos, a este tiempo, un día más que el Señor nos permite estar juntos compartiendo la preciosa, perfecta y bendita palabra de Dios. Tenemos lindos temas relacionados con la actualidad, la Biblia y la actualidad, la Biblia hoy. Así que vamos a orar y rápidamente vamos a comenzar con este tiempo. Señor, gracias. Gracias, Padre, por otro día más que nos permites compartir tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Y podemos aplicarla a cada decisión, a cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida diaria. Señor, te pido por los que están escuchando, te pido, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, que podamos realmente, Señor, entender la importancia de poder conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, y en el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, con un bloque. El primer bloque normalmente cada programa es un poquito más largo de los otros dos que compartimos. Es un tema muy actual, un tema difícil, un tema que afecta diferentes estratos de la sociedad, diferentes edades y afecta a toda cultura. Vamos a hablar de cómo ve Dios lo que es el suicidio. Es interesante reconocer que hay una tendencia en este tiempo, de hace algunas décadas, hay una tendencia a aceptar el suicidio como una opción legal y aceptable para las personas que sufren de enfermedades terminales. Los defensores del suicidio utilizan como escudo lo que es políticamente correcto y lo llaman la autoliberación. Es increíble que varios autores pro-suicidas han publicado manuales de instrucciones ilustrados acerca de cómo hacer los pasos para quitarse la vida. No hay duda de que los defensores del suicidio para enfermos terminales realmente son sinceros en sus creencias. Pero tener una creencia sincera no significa que es una creencia que agrada a Dios y que va de acuerdo a la moralidad de Dios. Estas personas hacen hincapié en la necesidad de ayudar a aquellos que están considerando dicho acto para que lo hagan de una manera digna, haciendo que sus muertes sean llamadas una buena muerte. Sin embargo, dejan de lado los mandamientos de Dios. Allá en Éxodo 23 tan claramente la palabra dice, no matarás. Es uno de los 10 mandamientos. Es realmente importante también reconocer ¿el suicida es una persona valiente o es una persona cobarde? Es siempre una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Pero muchas veces el suicida no pone en la balanza lo que va a significar para sus seres queridos lo que él o ella van a hacer. Comentamos lo que esta joven que llamaremos Marcela, comenta cuando el padre se suicidó. Cuando mi mamá me dijo que papá había muerto, quedé conmocionada. Durante más de un año tuve problemas con sentimientos de culpa. Pensé que yo no había sido una buena hija. Mi papá me quería mucho, pero yo estaba demasiado ocupada para él en el último año. La última vez que lo vi fue 2 días antes del Día del Padre. Cenamos juntos, no lo vi muy bien en esos días, tenía algunos problemas financieros, pero nunca pensé que se iba a suicidar. El trágico caso de Marcela es solo uno de los muchos miles de casos similares registrados cada año. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa en Estados Unidos, principalmente con los jóvenes? Ya en el año 2012, la Fundación para la Prevención del Suicidio en Estados Unidos
informó que el suicidio ya era la cuarta causa principal de muerte en niños entre 5 y adolescentes de 14 años de edad. 5 y 14 años de edad. Un manual de suicidio que se llama Final Exit no están causando realmente todas esas muertes, pero sí están alentando el suicidio entre los adolescentes. ¿Cómo lo hacen? Todos los manuales de suicidio ennoblecen enormemente la muerte de los pacientes con enfermedades terminales, considerándola como algo valiente, algo digno e inspirador. Los adolescentes, lamentablemente, lo reciben fácilmente en sus mentes y pueden llegar y llegan a cometer este acto trágico. Carla Fine, que es una escritora, también escribe lo siguiente en su libro No Time to Say Goodbye. Las investigaciones describen cómo los adolescentes se tornan curiosos e incluso se emocionan cuando el suicidio se relaciona con algo heroico, con hacer algo diferente, en lugar de ser caracterizado como el resultado de una enfermedad o de un trastorno mental. Esta idealización de la muerte a menudo produce suicidios de imitación entre los jóvenes, qué triste, y una erupción de suicidios en grupo en las escuelas y las comunidades. El suicidio no es solo un problema en Estados Unidos. Los datos internacionales muestran que ha aumentado en todo el mundo. La tasa de suicidios en Grecia, por ejemplo, se ha disparado. En el año 2008, cuando se acuerda esa gran caída a nivel de economía mundial, cuando hasta ese año, el 2008, Grecia tenía la menor tasa de suicidios en Europa. Las naciones que tienen más problemas con el suicidio son las del mundo occidental acomodado o industrial. Las tasas de suicidio parecen ser más bajas en los países musulmanes y cabe notar que el Corán prohíbe específicamente el suicidio. La Biblia también lo prohíbe, pero muchos occidentales tienen una relación floja o muy liviana con la verdadera palabra de Dios. El suicidio es un problema espiritual. Para erradicarlo debemos enfrentarlo espiritualmente. Los defensores del suicidio nosotros consideramos que son anti-Dios y tienen que serlo a fin de recomendar a alguien que se quite la vida. Cuando una persona tiene una relación cercana con Dios, el suicidio está fuera de toda consideración. De forma similar, la mayoría de los expertos que quieren detener el suicidio tampoco están cómodos poniendo a Dios en el cuadro principal de esta situación. Ellos tratan de enseñar a otros a buscar señales potenciales de un suicidio, pero fallan en enseñar a la gente cómo eliminar la causa de ese trastorno mental o esa presión espiritual a través del mundo de maldad. ¿Cómo considera Dios el suicidio? Para Dios, este no es un acto de valentía, ni de coraje, ni es algo romántico. El suicidio no es un auto o una autoliberación. El suicidio es autoasesinato. La Biblia prohíbe este acto de maldad, pero hoy día pocos viven de acuerdo a la Biblia, lamentablemente. Nuestro Dios amoroso y viviente considera el suicidio como un pecado atroz, una violación del sexto mandamiento, como ya nombramos, que no solo lleva al final trágico de una vida, sino que también expande un sufrimiento indescriptible a los que se quedan. Dios se preocupa por el dolor que causa el suicidio o que lleva al suicidio. Hay valor para Dios en cada vida humana, pues Él la generó. Qué lindo allá el Salmo de David, cuando David dice, yo fui creado, tus ojos vieron mi embrión. Tú viste mi crecimiento en el vientre de mi madre, dice el rey David. Dios tiene un propósito maravilloso para el ser humano. Y amigo, amiga, hermano, hermana, si el Señor te ha llevado a poner en la radio o escuchar este mensaje el día de hoy, y las circunstancias o malas decisiones o una enfermedad terminal o una ruptura familiar
te está haciendo pensar que el suicidio puede ser una alternativa. Ojalá que la palabra de Dios en este momento te convenza de que hay valor para Dios en cada vida humana, pues Él te creó, Él te generó en el vientre de tu madre. Dios tiene un propósito maravilloso para cada ser humano. Él lo explica claramente en la Biblia, para todo el que esté dispuesto a leerla y a creerla de todo corazón. De hecho, Dios nos dio la Biblia para que todo hombre, mujer, niño pueda alcanzar ese potencial con el que fue creado y por el cual fue permitido que naciera. Un estudio detallado de la Biblia nos revela que Dios es el gran dador, Él es el dador de la vida. Cuando Él creó la tierra, también la proveyó de todas las cosas buenas, para que cada uno de nosotros llegara a tener un éxito sensacional en los ojos de Dios. No somos un fracaso para Dios. El suicidio es el mayor fracaso que un ser humano puede enfrentar. Cuando Jesucristo nos mostró el carácter de Dios en la palabra de Dios, vemos que el Padre lo envió a la tierra para que fuera un ejemplo de cómo lograr ese propósito delante de Dios y de los hombres. Aunque Él era Dios en la carne, Jesucristo enfrentó notablemente dificultades, pruebas, problemas de la vida, engaños, desazones. Incluso enfrentó una muerte tortuosa en manos de otras, siendo un ser humano. Dice ahí el libro de Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando conocemos el propósito que Dios tiene, hermanos, amigos, en cada uno de nosotros, estamos o estaremos dispuestos a atravesar cualquier cosa que la vida nos depare. Incluso una muerte dolorosa causada por una enfermedad terminal. Dios nos dará la victoria. Tenemos la victoria en Cristo. El apóstol Pablo en una de sus cartas también declara: yo en mi cuerpo, dice Pablo, cumplo de alguna manera a través de los sufrimientos una mínima parte de lo que Cristo sufrió por mí en la cruz del Calvario. El conocer nuestro propósito, hermanos, en la vida nos lleva a una relación estrecha con Dios, lo que garantiza nuestro éxito. ¿A quién no le gustaría saber lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros? En el suicidio, eso se termina. Esa esperanza de conocer a Dios y ver los milagros de Dios en nuestra vida, lamentablemente, se termina. Elijamos vivir. Amigo, amiga, hermano, hermana, elijamos vivir. Dios nos anima a escoger la vida. Ahí en Deuteronomio 30:19, la palabra de Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué entonces algunos hombres nos animan a elegir la muerte? Hoy día no es bien visto tampoco creer que Satanás existe. Lo mismo que el infierno, lo mismo que es algo ilógico para muchas personas pensar que hay un mundo de maldad. Sin embargo, una parte integral del Evangelio de Cristo revela que Satanás es real y que influye en la humanidad para que rechacen la verdad de Dios, la palabra de Dios y la salvación en Jesucristo. Todo el conocimiento glorioso de la palabra de Dios y el propósito del hombre quiere ser borrado y quitado de la mente y el corazón del hombre por Satanás y el mundo de maldad. Cristo nos advirtió sobre este ángel fallido. Dice el Señor: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Usted lo puede leer en Juan 8:44. Más que nada, Satanás quiere que fracasemos. Él nos quiere matar.
Su plan es atraparnos en una vida de pecado que nos lleve a la confusión, a la depresión, a la desesperanza, a la tristeza, a la amargura, a la infidelidad, la infelicidad, la falta de perdón, la depresión y finalmente a la muerte eterna si quitamos nuestra vida y todavía no hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Satanás es quien anima a la gente a que se suicide, debilitándola por los efectos abrumadores del pecado. El suicidio no es una enfermedad o un mal físico, es una debilidad de la mente y del carácter. Puede llegar a ser producto de un ataque espiritual del mundo de maldad, en la mente, en el corazón, en el alma de la persona. El suicidio no se detendrá hasta que la humanidad experimente una renovación espiritual de la mente y el carácter. Existe un modo de vida que produce verdadera felicidad, paz y éxito duraderos. Hay una forma de vida que nos enseña cómo enfrentar y superar los problemas en lugar de recurrir al suicidio. Amigo, amiga, la respuesta es Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo quisiera hacer una oración en este momento, animándote a que quites todo de tu mente, de tu corazón. Si algún pensamiento o alguna idea de quitarte la vida ha llegado a tu vida, a tu mente, a tus decisiones, vamos a orar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, ponemos en tus manos todo aquel, todo aquella, todo joven que tal vez a través de este mensaje esté considerando realmente no tomar una decisión que estaba listo para tomar o lista para tomar. Señor, en el nombre de Cristo, nosotros quebramos en este momento toda influencia de Satanás, de todo espíritu inmundo, de suicidio, de muerte, en la vida de aquellos que están pasando por un tiempo difícil y que no ven la salida a sus problemas. Nosotros declaramos, Señor, que tú les vas a mostrar la vida, tú les vas a mostrar el propósito y el diseño que tú tienes para cada uno de ellos, si reciben a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Te suplico, Padre, aún por aquellos hermanos y hermanas en la fe que ya tienen a Cristo, pero están en un tiempo difícil sin encontrar respuestas. Te pedimos, Señor, que traigas paz a sus vidas, a su corazón. Quita toda influencia de maldad en los pensamientos, en la mente de hermanos y hermanas que no ven una salida en su futuro. Te lo pedimos todo esto, Padre, por favor, trae paz a todos aquellos que sufren en este tiempo tan difícil en esta sociedad moderna. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a unos pequeños anuncios, hermanos, y volvemos con el próximo bloque. Bendiciones. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. Te
perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios. Bendiciones, amigo, amiga, hermano, hermana, en Cristo. Vamos a seguir con este segundo bloque de la Biblia Hoy. Gracias le damos nuevamente al Señor, no solo por permitirnos compartir la palabra, sino también por tu vida, por lo que la palabra está haciendo en tu corazón. Vamos a ir al libro de Jeremías, Jeremías 17. Algo tan relacionado también con la actualidad. ¿Cómo aplicamos la vida, o la Biblia, perdón, cómo aplicamos la Biblia al día de hoy en mi vida en cuanto a cómo confiar? ¿En quién confío? ¿Qué me dice la palabra de Dios en cuanto a cuál es la verdadera confianza que debe existir en mi mente, en mi corazón, en mis decisiones, en mi alma, en mi espíritu, para poder realmente vivir una vida en paz, una vida que no solo agrade a Dios, sino también una vida que nos fortalezca en decisiones morales, en decisiones espirituales? Y el título de este devocional es ¿en quién podemos confiar? Vamos ahí a Jeremías 17, del 5 al 10, el libro de Jeremías, ahí en el Antiguo Testamento, y dice la palabra de Dios, 17, en el versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morarán los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El profeta Jeremías sostuvo, como a muchos de nosotros nos pasa, ¿verdad?, nuestro caminar cristiano, sostuvo una batalla interna y mantiene un debate consigo mismo respecto a este asunto de la confianza. O confiaba en las personas que lo rodeaban, o confiaba en Dios, y solo en Dios. El corazón y el alma de la profecía de Jeremías gira alrededor de la pregunta, ¿confío en Dios 100% o me apoyo también en la sabiduría y la fuerza humana? Fíjese que ahí en el verso 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El primer punto que vamos a compartir es tan importante. Dice, según este pasaje, es posible vivir bajo una maldición que destroza mi vida si confío en el hombre más que en Dios. Esta es la palabra del eterno Dios. Él no desea maldecir la vida. Sin embargo, la vida o el hombre o la mujer que conociendo a Dios, conociendo la palabra de Dios, pone su confianza en los simples humanos. Acá Jeremías nos dice, la maldición está sobre nosotros, el dolor va a llegar, la traición va a llegar, el desánimo. La razón por la que se maldice una vida es por depositar la confianza en el lugar equivocado. Acuérdense que lo que significa la palabra fe en griego es pistis. Y esta palabra en griego, fe, pistis, significa sobre lo cual asiento mi punto de apoyo, sobre lo cual me apoyo, descanso y confío. Esa es la palabra fe. Cuando confiamos más en los hombres o en las decisiones de los hombres o en el favor de los hombres, más que en Dios y en su palabra, vamos a tener problemas.
Cuando una persona deposita su confianza en el hombre, esa persona está confiado realmente en el polvo. La palabra hebrea para confianza también indica arrojarse hacia adelante o hacia un objeto a fin de descansar sobre él, tanto en hebreo como en griego. La palabra significa, como dijimos, descansar en aquello que sé que me va a sostener. Cuando confiamos en los humanos, nos estamos apoyando en el polvo, como dice Génesis 3:19. Esa es la vida del hombre. Del polvo hemos salido y al polvo volveremos. En el verso 6, Jeremías 17:6 dice: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Cuando dejamos de confiar en Dios, la vida se reduce, se achica. La vida se convierte en un fraude y se vuelve una sequedad, se vuelve un desierto. Jeremías aquí usa un lenguaje poético para describir directamente al hombre que, conociendo a Dios y conociendo la palabra de Dios, rechaza confiar 100% en el Creador. La negativa a confiar en Dios reduce la vida. Una retama es un arbusto estéril, un árbol seco en un desierto. Las cabras del desierto se encargaban de comerles la corteza a estos arbustos. La persona que rehúsa confiar en Dios arrastra una existencia de una vida estéril. La persona que rehúsa confiar solo en Dios no tiene ojos para ver el bien cuando llega. Nunca apreciará el bien. Recordemos lo que dice David allá en el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando confío en el hombre, cuando confío en las circunstancias o el favor del hombre, no voy a reconocer cuando la bendición que me llega es de Dios. No voy a entender que Dios es el creador, Él es el que levanta reyes, el que baja reyes, Él es el dueño del universo. La negativa a confiar en Dios significa una vida desierta. Dice ahí el verso 6, morará en los sequedales del desierto. Supone vida en una tierra reseca, pedregosa, solitaria, deshabitada y aislada. La persona que no confía solo en Dios está finalmente y lamentablemente sola con su propia equivocación. El fracaso que se experimenta al abandonar a Dios es igual a la espantosa soledad del desierto. Y a lo mejor muchos de nosotros, aún como creyentes, hemos tenido a lo mejor etapas en nuestra vida cuando hemos confiado en los hombres, cuando hemos confiado en las palabras del hombre y lamentablemente hemos sido lastimados, nos hemos encontrado como si hubiéramos estado en un desierto sin palabras de por qué entender lo que sucedió, sin palabras por la traición, por el abandono. Eso es lo que está diciendo acá el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo. En el 5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y en el 6 se explica por qué. Porque va a llegar un punto que confiando en el hombre solamente y no 100% en Dios, su vida va a ser como aquel que se encuentra en el medio de un desierto sin ningún recurso de cómo seguir viviendo. Fíjese el versículo 7 y el versículo 8. Acá viene la contraparte de lo que significa confiar en el hombre, en los caminos y la sabiduría del hombre. El 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y yo sé que usted, hermano, hermana, que conoce la palabra de Dios, está relacionando y uniendo esto que hemos leído, el versículo 8, con el Salmo 1, ¿verdad? Qué lindo el Salmo 1 también, para entender cómo trabaja Dios en la vida del justo y en la vida del que confía en Dios. Vamos entonces a los versos 7 y 8, que
¿Qué significa esto? La confianza última en Dios, la confianza total, la confianza al 100% en Dios bendice mi vida y bendice tu vida. La vida puede y debe vivirse bajo la bendición de Dios. Cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios, hay recursos, hay alimento, hay agua y hay reacciones, hay decisiones que me van a proporcionar bienestar. La vida que confía solo en Dios encuentra recursos constantemente. Será como el árbol plantado junto a las aguas, dice el Salmo 1. Qué contraste con la vida de un arbusto en el desierto, ¿verdad? La persona que confía solo en Dios siempre encontrará recursos accesibles, independientemente de las circunstancias que nos estén rodeando. Muchas veces pensamos que debe haber muchos recursos, ¿verdad?, de los que podemos disponer en todo el mundo, pero no tenemos acceso a ellos. Acá lo que el profeta Jeremías dice, los recursos de Dios, cuando confías totalmente en Él, van a estar en tu vida, en tu mente, en tu decisión, en tu familia, en tu ministerio. Esa es la gran diferencia. Los recursos que Dios nos da cuando confiamos en Él son accesibles, son constantes y los podemos utilizar para nuestro beneficio en nuestro crecimiento espiritual. Por otro lado, la vida que confía solo en Dios se alimenta constantemente. Dice ahí el verso 8, junto a la corriente echará sus raíces. En otras palabras, sus raíces penetran hasta encontrar el agua. Hay vigor, hay vitalidad en Dios, en la palabra de Dios, en Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando confiamos en ellos. Esta vida que el Señor nos da no es pasiva, porque nos prepara para la acción, nos da poder, nos da esfuerzo, nos ayuda a esforzarnos cuando confiamos solamente en Él. ¿Se acuerda de 2 Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Pero el que confía en el Señor, al igual que esta planta, que tiene acción, que se alimenta, que comienza a generar poder, que se esfuerza por seguir creciendo, al igual que esta planta, el que confía en el Señor lo hace de forma activa y enérgica, así como la planta va clavando sus raíces más y más profundamente en la tierra. Mientras la vida sin Dios se empequeñece, se marchita y se aleja, la vida en Dios crece, se hace más robusta y se hace más poderosa. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice Isaías 40:31. La vida que confía solo en el Señor demuestra reacciones estables. En la adversidad no verá cuando viene el calor, dice el verso 8. Cuando aprieta el calor, esta vida permanece estable. No hay desmayos, no hay desvanecimientos. En la escasez, en el año de sequía, no se fatigará, también dice el verso 8. Cuando todos los recursos externos se secan, en aquel que confía en Dios todavía sigue habiendo estabilidad. ¿Por qué? Porque esa vida está mantenida por un secreto interno, está mantenida por la presencia del Espíritu Santo que lo ha sellado, que ha sellado ese espíritu. Dios nos enseña aquí que cuando enfrentemos el peor de los momentos en nuestra vida, hermanos, no nos afectará, porque dentro de nosotros habrá una fuerza mucho mayor que lo que sucede ahora, ya que es de dentro que estará fluyendo el poder de Dios en su Espíritu Santo para protegernos y para cuidarnos. En el 5 y el 6, Jeremías dice, ¿qué va a encontrar aquel que confía en el hombre? En el 7 y el 8, Jeremías nos dice, ¿qué vamos a encontrar cuando confiamos en Dios? Y en el 9 y el 10, Jeremías nos demuestra que solo Dios puede revelarnos dónde se apoya nuestra confianza. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo saber si nuestra confianza verdaderamente está descansando en Dios o en las personas? Solo Dios nos lo puede revelar. No podemos conocer nuestro propio corazón. El corazón del hombre también está en el peor de los casos, gravemente enfermo. El diagnóstico es terminal. Sin la ayuda de Dios, nuestra respuesta a nuestro corazón va a ser de desesperación. ¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías en el 17:9. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Sin la ayuda de Dios, nuestra respuesta a nuestro corazón debe ser de desesperación. ¿Quién lo conocerá? Nadie puede examinar a fondo ni penetrar en las tinieblas de su propio corazón. Esto es especialmente cierto en el asunto de nuestra confianza última. Solo Dios puede decirnos en quién estamos realmente confiando. Y por último, nuestra esperanza descansa en el hecho de que Dios conoce nuestro corazón. Dios y solo Dios explora el corazón, prueba la mente y juzga nuestras emociones. Dios tiene la clave de nuestro laberinto interno y puede descender a esa oscura caverna de nuestra vida interior, de nuestro pasado, de nuestros dolores, de nuestras tristezas, de nuestras amarguras. Por eso, hermano, hermana, permanezcamos en calma ante Dios. El rey David dice: de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Dios nos revelará la base de nuestra confianza. Él nos va a traer hacia Él cada día y nos va a ayudar a que depositemos nuestra confianza solamente en Él, no en el hombre, no en las circunstancias, no en lo que me están diciendo, no en la llamada telefónica que ha llegado. Mi confianza 100% debe ser en Dios. Y quiero terminar relacionando y uniendo lo que es el corazón con lo que viene de parte de Dios en nuestra confianza en Dios. Lo que dice Primera de Juan, si usted me quiere acompañar. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 3. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 19 de Primera de Juan 3:19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿En quién estamos poniendo la confianza, hermanos? Aún como hijos de Dios. ¿En el hombre o en Jesucristo y su palabra? ¿Cómo está trabajando nuestro corazón cuando tomamos decisiones, a lo mejor difíciles? ¿Estamos siendo persuadidos por Dios de que cambiemos de rumbo y no la tomemos? ¿O sentimos en nuestro corazón, porque confiamos en Dios, de que lo que estamos haciendo viene directamente del trono de la gracia? Esa pregunta es algo que cada uno de nosotros en manera personal puede solamente contestar. Que Dios les bendiga. Pequeños anuncios y ya, si el Señor lo permite, entramos en el último bloque de la Biblia hoy. Bendiciones. No te muevas, regresamos con más en la Biblia hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos
estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, amigo, amiga, hermano, hermana, en Cristo. Bienvenidos a este tiempo de la Biblia Hoy, tercer y último bloque que el Señor nos permite compartir el día de hoy. Vamos a estar un poquito hablando del libro de Hechos, pero no lo vamos a estar relacionando en el tiempo que cae el Espíritu Santo sobre estos 120 reunidos en el aposento alto, ¿verdad? Y se derrama el Espíritu Santo de Dios y comienza la iglesia de Cristo. No vamos a estar hablando ni de lenguas, no vamos a estar hablando del apóstol Pedro, no vamos a estar hablando de nada de eso. Vamos a enfocar o vamos a llevar hacia un lado esta lectura de Hechos 2, versículo 1 al 4, con un tema que seguramente a usted le va a interesar. Vamos a leer primero la Escritura. Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y si usted me acompaña nuevamente al libro de Hechos, pero en el capítulo 5 del libro de Hechos, ahí en el versículo 12, y si por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y lo tremendo del libro de Hechos, el comienzo de la iglesia cristiana, lo tremendo es entender que algo sucedió cuando la iglesia de Cristo comienza. Algo sucedió en lo espiritual, en lo emocional, en lo moral. No solo los milagros que la gente de Jerusalén y después en los alrededores, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra al día de hoy vemos y seguimos viendo los milagros de Cristo a través de su iglesia, ¿verdad? Los ministerios, los ministros que recorren el mundo como misioneros. Algo sucedió desde el día de Pentecostés en adelante. Por eso la vida del creyente, así como decía que sacaban los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara, algo sucede en el espíritu, en el alma del Hijo de Dios, de aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Algo sucede que comienza a modificar su vida. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu Santo que nos sella comienza a trabajar de adentro hacia afuera, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Comenzamos a cambiar en nuestra familia, en nuestro matrimonio, como padres, como abuelos, como trabajadores. La palabra de Dios, en obediencia, nos empieza a transformar.
Vamos a hablar un poquito de lo que es la familia cristiana, tan relacionado también y tan actual, ¿verdad? La Biblia hoy, relacionado con, ¿tenemos realmente una familia cristiana? Muchos decimos, gracias Señor, porque todos en mi familia conocen de Cristo. Estamos viviendo con los estándares o con los lineamientos que el Señor, por lo menos los lineamientos básicos que el Señor nos pide que vivamos como familia cristiana. Desde la fundación de la Iglesia cristiana y a través de todo el Nuevo Testamento, el matrimonio alcanza una significación que no se conocía en tiempos antiguos. Ni la ley de Moisés, ni la ley romana le concedían a la esposa derechos que fueran iguales a los del hombre, por ejemplo. Como primera diferencia en el cristianismo, ahora la esposa también tiene el derecho de exigir la total fidelidad del esposo, cosas que antes no sucedía. Acuérdese de la carta de divorcio que los judíos utilizaban prácticamente para a veces darle a la esposa carta de divorcio simplemente porque no cocinaba bien o porque a lo mejor ya estaba avanzada en edad y el varón consideraba que necesitaba otro tipo de esposa. De esa manera se había llegado a abusar de la ley de Moisés. Pero desde el comienzo de la Iglesia cristiana y aún durante el ministerio del Señor Jesucristo, el lugar que se le dio y se le da a la mujer es único. Como mujer, como creación de Dios, también como esposa. La esposa también ahora comparte las bendiciones celestiales en Cristo en esta vida presente y llega a ser coheredera de su esposo de la vida eterna, como lo declara 1 de Pedro 3:7. El matrimonio cristiano está en esa delicada y única situación, en realidad, de representar sobre la tierra a la perfecta y santa unión que Cristo tiene con su iglesia espiritualmente desde el cielo. La unión de Cristo con su iglesia es una unión de autosacrificio, de devoción, de fidelidad, de entrega. Estamos, como matrimonios cristianos, representando estas cualidades. Es algo que usted, varón, mujer cristiana, tiene que contestar, o yo. En los matrimonios de tiempos antiguos, el matrimonio era, en el mejor de los casos, un vínculo moral y práctico. En el matrimonio cristiano vemos algo mucho más alto todavía. Esto es un misterio, como dice Efesios 5:32. 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Los filósofos griegos miraban el matrimonio como una oscura severidad. El estar atado a una persona les quitaba la libertad y no les permitía que la persona desarrollara el total potencial que tenía en su vida. Esto es lo que pensaban los filósofos griegos. Los esenios, que eran la secta más severa en los tiempos de Jesús, veían al matrimonio como una traba para la preparación del futuro en el reino de Dios. ¿Cómo entendemos nosotros la familia cristiana? La familia en Cristo ha sido formada para ser la imagen misma del futuro reino de Dios, en el cual la voluntad de Dios se cumplirá en la tierra como se cumple en el cielo. La familia cristiana no existe para su propio beneficio. Ha sido creada para mostrar la gloria y el honor de Dios. No estamos hablando de no tener problemas, de no tener discusiones. No estamos hablando de pretender o hacer creer a los demás que nuestro matrimonio no tiene diferencias. Claro que las tiene. La clave en el matrimonio cristiano es cómo se enfrentan esas diferencias, cómo nos perdonamos unos a otros y cómo seguimos adelante mostrando que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son los que nos guían. Las bendiciones del hombre y la mujer a través del matrimonio y la familia son solo un subproducto de todo el plan espiritual que Dios tiene para la familia. Aquellos que creen que su propia felicidad y conveniencia son las metas más altas de la vida familiar, déjeme decirle que están equivocados.
En el Salmo 127:1 la palabra dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. El hogar que se llama cristiano debe reconocer que todo le pertenece a Dios. No es nuestro matrimonio, sino que es su matrimonio. No es nuestro hogar, sino que es su hogar. Es todo de Dios. Y si Jesucristo realmente es el Señor de mi hogar, su presencia debe sentirse en todo tiempo. Desde la forma en que decoramos, por ejemplo, la casa, pasando por las personas que permitimos que nos visiten o que compartan tiempo familiar. ¿Quiénes estamos permitiendo que entren a la casa? ¿Qué traen? ¿Qué agenda traen? ¿Qué creencias? ¿A qué están viniendo? ¿Por qué están viniendo? Si no conocen de Cristo. Una casa o un matrimonio, una familia guiada por Cristo, también inclusive se muestra diferente en su elección de dónde va a pasar las vacaciones, por ejemplo. Ahora la pregunta sería contestar, familia cristiana, matrimonio cristiano, pero ¿quién es un cristiano? El cristiano es alguien que ha nacido de nuevo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección. Segunda de Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Un cristiano es alguien que ha confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Un cristiano es aquel que sabe que entre él y Dios no hay nadie, no hay nada en el medio. No hay otro nombre, no hay otra figura, no hay otra foto, no hay otro dogma, sino que Jesucristo de Nazaret y su obra en la cruz. Podemos definir al cristiano entonces como una persona que ha decidido vivir junto con Jesucristo. Por lo tanto, si mi familia se llama cristiana, es una familia que debe experimentar diariamente la presencia de Dios en todas las actividades, en todos los proyectos, en todas las conversaciones. Una familia cristiana debe cultivar su relación con Jesús a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y a través del congregarnos en una iglesia cristiana evangélica para servir a través de los dones que Cristo ha derramado en cada uno de sus hijos, aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador. Y viene esta pregunta, ¿estamos viviendo cada uno de nosotros en ese diseño que Cristo determinó para su iglesia y para mi familia cristiana? La respuesta, como decíamos en el bloque anterior, debemos darla a cada uno de nosotros en manera personal. Y antes de compartir el plan de salvación para aquellos amigos, amigas que han escuchado y que les gustaría recibir a Cristo como Señor, quiero leerte algo que dice Efesios 5, del 21 en adelante. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete
a su marido. Es tan interesante también lo que nos dice allí Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Le da estos consejos a las mujeres, ¿verdad? La mujer cristiana. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El versículo 7, referido al varón: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y tanto que pudiéramos compartir relacionado con la familia cristiana. Si decimos que tenemos una familia cristiana, un matrimonio cristiano, si decimos que somos cristianos nacidos de nuevo a través de Cristo en la obra de la cruz, estamos viviendo como el Señor nos pide. ¿Cómo están viviendo los hijos? ¿Cómo están viviendo los nietos? ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dice: redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos? Familia cristiana, es mi oración de que el enemigo no siga dividiéndonos, como muchas veces vemos a través de la consejería bíblica. Tantos matrimonios cristianos que son divididos, que son apartados, que son engañados por el mundo de maldad en cuanto a qué significa realmente sostener y mantener ese matrimonio cristiano que debe enfrentarse y superar toda tormenta que venga durante toda la vida. Porque la palabra dice que el esposo debe estar unido a la esposa, y la esposa a su esposo, hasta que la muerte los separe. Y estos minutos son para amigos, amigas que a lo mejor han escuchado la palabra de Dios, que a lo mejor todavía no entienden 100% los libros que hemos leído, o cómo buscar en la Biblia, o simplemente el Señor te ha puesto para escuchar esto que hemos compartido hoy. Se comienza recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la clave. Esa es la clave para que te selle el Espíritu Santo. El cristiano evangélico tiene una relación con Dios, no una religión. No nos guían dogmas, no nos guían pensamientos o doctrinas de hombres, nos guía la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que nos sella en nuestro espíritu en el preciso momento que lo recibes como Señor y Salvador. Amigo, amiga, esta es la pregunta que hacemos siempre. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Él es el autor de la vida, Él es el dador de la vida. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Te gustaría recibirlo como Señor y Salvador? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice ahí el libro de Romanos en el capítulo 10, del 8 en adelante, que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si quisieras hacer esa oración de fe, recibiendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador, simplemente, si puedes repetir después de mí: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te suplico, Señor Jesús, que entres en mi vida, en mi espíritu, en mi alma, como mi Salvador personal. Yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo por fe también que tú resucitaste al tercer día. Yo te amo, Señor. Yo quiero cambiar. Yo quiero que tu Espíritu Santo ahora me haga crecer en la palabra de Dios y en mi vida personal. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que en este momento
yo recibo a través de mi Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esa oración de fe, te motivo a conseguir una Biblia, la palabra de Dios. Te motivo a buscar una iglesia cristiana evangélica donde recibas un evangelio de gracia y no de obras o de condenación. Y que puedas rodearte de una familia de la fe que te ayude a crecer en este precioso caminar cristiano que comienza hoy en tu vida. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que Dios les bendiga. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en el próximo programa de la Biblia Hoy. Bendiciones. Este ha sido tu programa.